Esto me hace llorar. ¿Sabe usted que el Señor Jesucristo, Él lloró por lo menos en 3 ocasiones? Una de ellas fue al lado de la tumba de su amigo Lázaro. Otra fue por Jerusalén, por la ciudad de Jerusalén, porque Él afirma allí en Mateo 23, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Y otra vez Él llora en Getsemaní. Entonces estamos reflexionando en los hechos y de las reflexiones que hemos realizado de este libro, en los pasajes que revisaremos hoy, también encontraremos unas que por cuestiones de tiempo no repetiremos, como el hecho de que Pablo volvía a Jerusalén y entregaba un informe misionero. Esto tiene que ver con los informes de los hombres, de los hermanos que son enviados, pero también otra situación es la actitud gozosa de recibir a ese hermano y como algunos hermanos allí le reciben con gozo en Jerusalén. También podemos observar en estos primeros versículos una iglesia formada de pastores ancianos que ya caminaba, que ya habían miles de personas y cientos de personas que habían creído allí en Jerusalén. Y también de que Dios es quien genera esa obra de conversión entre las personas y que usa a sus siervos en diferentes ministerios de alcance para su obra, para tal motivo de la evangelización del mundo. Entonces, abra su Biblia conmigo en Hechos, capítulo 21, y a partir del versículo 17 vamos a leer varios versículos porque vamos a ver cómo definitivamente Jerusalén de una vez por todas rechaza el evangelio, rechaza a los enviados de Dios y cómo esto me hace llorar, podríamos titularlo allí, pensando en lo que el Señor Jesús ha dicho con respecto a Jerusalén. Entonces, miremos desde el versículo 17 al 19. Lea conmigo en su Biblia. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, pero al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Bueno, aquí Jacobo, como ya lo sabemos, era el líder de la iglesia en Jerusalén. Lo observamos también allí en Hechos 15. Al parecer, ningún otro apóstol se encontraba con Jacobo en esos momentos, pero sí se encontraban hermanos, los cuales, ¿qué pasó? Le recibieron con gozo en Jerusalén. Pero también habían allí, como nos dice el versículo 18, ancianos. Se hallaban reunidos todos los ancianos. Se encontraban los hermanos y los ancianos y ellos escuchan el informe, como nos dice el versículo 20, pero va a haber allí también la exposición de un gran problema, como lo vamos a ver más adelante. Entonces el versículo 20 y el versículo 21 nos dice que cuando ellos oyeron ese informe de lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, ellos glorificaron a Dios. Y mire, leemos, y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Entonces nos dice que este versículo en pocas palabras nos dice: mire, aquí hay muchos judíos que han creído, pero ellos siguen cumpliendo la ley. Bueno, entonces estos que han cumplido la ley han escuchado un informe falso de ti. Y aquí vemos un gran problema, aquí estamos exponiendo un problema. El problema es que ellos han creído y ellos siguen celosos por la ley, pero el versículo 21 dice: se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Es decir, a rechazar lo que Dios ha mandado por medio de Moisés, a maldecir a Moisés y a decirles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Bueno, dice que también ellos dicen: ¿sabe qué? Devuélvase de Moisés, ya rechace a Moisés, ya dele un giro de 180 grados a lo que usted ha escuchado de Moisés. Entonces, si bien los dirigentes en Jerusalén se mostraban encantados con el informe de Pablo, le hacen una advertencia. Le dijeron que había millares, así como dice el texto, de judíos creyentes que aún siendo cristianos no dejaban de ser celosos por la ley de Moisés. Y usted dirá: ¿pero cómo puede pasar esto? Sí, en una etapa temprana de transición sucedió esta situación. Y que a los tales se les había informado que Pablo no solamente predicaba a los gentiles un evangelio totalmente ajeno a la ley, sino que también enseñaba a esos gentiles que estaban en la dispersión en otros pueblos a apostatar de Moisés, a echarse en atrás para con lo que Moisés decía y echar a un lado la circuncisión y la observancia de las prácticas del Antiguo Testamento. Esto significaba que Pablo instaba a los judíos a dejar de ser judíos, abandonando el judaísmo y haciéndose gentiles, lo cual era una ofensa completa a la conciencia judía.
Bueno, entonces, ¿qué hacen los dirigentes allí? Tienen un plan. El plan lo vamos a leer del versículo 22 al 26, más o menos. Versículo 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito y hemos determinado que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso lo puede usted observar en Hechos capítulo 15, allí el concilio en Jerusalén. El 26 dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Y sabes, aquí va a venir el desastre. Un desastre bajo el control de Dios, bajo la soberanía de Dios, por supuesto. No hay una inconsecuencia fundamental entre la disposición de Pablo para acatar la ley como judío y su infabilidad e inflexible insistencia a los creyentes gentiles que no fueran puestos bajo la ley, puesto que ellos estaban bajo la gracia, pero es que un creyente judío también estaba bajo la gracia. Entonces, como nueva criatura en Cristo, a Pablo ni la circuncisión ni la incircuncisión le podían tener una urgencia vital, una importancia vital, ¿no? Pues el evangelista Pablo consideraba indiferente esas prácticas de religiosas, pues él no estaba, él se sentía como crucificado juntamente con Cristo. Entonces, él mismo dice que si alguien se convertía como judío, siendo judío, debía seguir siéndolo. O sea, esto desde que no afectara a su conciencia, no iba a pasar nada, porque él mismo repite que la circuncisión no significaba nada en sí misma. Los judíos cristianos podían guardar la ley como judíos, mas no como cristianos. Pero cuando se hacían esfuerzos por imponer la ley a cristianos gentiles como base para la salvación, que fue el problema en Hechos capítulo 15, pues entonces en ese momento Pablo se oponía e insistía en la absoluta libertad de la ley. Indudablemente, si los creyentes judíos hubieran querido abandonar la práctica de la ley, Pablo no se oponía. Entonces se determinaba que ellos estaban en la libertad que les brindaba su conciencia para continuar realizando algunas cosas de la ley, pero no se podía poner a la ley por fundamento para la salvación. Y recordemos, en una etapa temprana de transición de la iglesia. Sin embargo, va a venir algo difícil para Pablo, pero no solamente tenía que ver con lo complejo que sería para Pablo, sino lo que significaba para esta tierra que rechazaba una vez más el evangelio. Entonces dice el versículo 27 hasta el 36, pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, recordemos que era el tiempo de 30 días. Entonces, en ese proceso de no se cumplieron las cosas, y entonces unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces. Y mira lo que ellos dicen: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra del pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido griegos en el templo y ha profanado el santo lugar. Esto lo decían con respecto a Trófimo. Dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo lo había metido en el templo. Recordemos que había un sector del templo donde no podrían entrar gentiles. El versículo 30 dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad en Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que llevando
en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Entonces, ¿por qué pusimos a esta reflexión esto me hace llorar? Mis amados hermanos, una vez más repito, queridos amigos, Jesús lloró en la muerte de Lázaro, llora por Jerusalén y llora también en Getsemaní. Las palabras del Señor Jesús cuando llora por Jerusalén es: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas, con tanta ternura, con tanto amor, y no quisiste? Y la determinación es: he aquí, vuestra casa será dejada desierta. Este es un momento cumbre, cuando definitivamente Jerusalén de una vez por todas rechaza a Pablo, pero no solamente rechaza a Pablo, sino al Dios mismo del versículo 19, una muchedumbre que dice una vez más, muera un siervo de Dios, rechaza a Jesús prácticamente, quien siempre les quiso juntar. Y la pregunta en esta mañana a manera de reflexión es: ¿qué aceptación tienes tú con respecto a la Escritura? ¿Qué aceptación tienes para con la iglesia de Dios? ¿Qué aceptación tienes para con los siervos que vienen de una manera transparente a predicarte el Evangelio? Quizá hoy no quieres matar a los predicadores, pero sí sigues ahí, sentado, sin aceptar y creer genuinamente en Cristo. ¿O cómo te relacionas con el Evangelio? ¿Lo estás comunicando? Si ya eres un hijo de Dios, ¿estás comunicando el Evangelio? Este Evangelio que, como lo vemos una vez más, es rechazado en Jerusalén. Pablo contaba una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Tú puedes contar lo que Dios está haciendo en medio de tu vida, por lo menos? Si eres un creyente, ¿haces tu ministerio? ¿Desarrollas tu ministerio? Tu ministerio puede ser ir aún al África, a compartir vida, a compartir el Evangelio con otros. Pero desde ya estás compartiendo el Evangelio en tu trabajo, en tu universidad o colegio. ¿Te rechazan por ello? Y si es así, ¿cómo estás viviendo ese rechazo? ¿Tienes personas que te estén formando en medio del servicio a Dios? ¿Te preocupas por rechazar o por los que rechazan a Jesús? Hoy podemos llorar como Jesús lloraría por Jerusalén y como Pablo la está pasando en este momento en Hechos capítulo 21. Podríamos llorar por familiares y amigos que ven como una broma el Evangelio, por personas que quizás llegan y salen, van y vienen, se aparecen por un tiempo y se desaparecen por más tiempo del que aparecen. Pero ese mismo Jesús, querido hermano, ese mismo Jesús, querido amigo, regresará a esa misma ciudad donde en este capítulo es rechazado de una vez por todas y donde el registro bíblico nos deja ver que el Evangelio es rechazado por última vez. En Sión, allá en Jerusalén, Jesús pondrá sus pies. Nos dice la Biblia que pondrá sus pies el legislador y Jesús gobernará con vara de hierro, pero también con justicia, con amor y con equidad a las naciones. Querido hermano, querido amigo, no se encuentre por favor usted rechazando al Señor, porque como dice esta reflexión, esto me hace llorar. Buen día y bendiciones.